En esta ocasión voy a exponer sobre las estrategias para incrementar la velocidad lectora, un contenido bastante fundamental dentro de las competencias que debe desarrollar un estudiante de nivel medio o en todos los niveles. La velocidad lectora significa leer más en poco tiempo. Muchas veces no desarrollamos la habilidad de leer el texto o leer más texto en poco tiempo, o cuando nos ponen un tiempo establecido no desarrollamos la capacidad de terminar de leer todo el documento. Para ello es necesario conocer algunas estrategias que durante nuestra práctica lectora podamos desarrollar o nos pueden ayudar para desarrollar paulatinamente la velocidad lectora. Tenemos la primera estrategia que nos indica controlar la voz interior. La voz interior significa ese monólogo que hay dentro de nosotros. O muchas veces cuando estamos leyendo un documento, tendemos a repetir lo que hemos leído dentro de nosotros, aunque nuestros labios están leyendo el documento, pero dentro de nosotros tendemos a la subvocalización, es decir, repetir palabras, frases o algún contenido relevante que ya se ha leído. Y esta voz interior se convierte como un obstáculo. Se convierte como un obstáculo que no nos permite avanzar rápidamente con nuestra lectura. Entonces es necesario controlar esa voz interior. Si queremos incrementar velocidad lectora, para ir practicando, aunque realmente nuestra atención se concentre en algún párrafo, en alguna palabra, es necesario avanzar y evitar que nuestro ego pues esté concentrado o se quede concentrado en alguna parte que nos llamó la atención del documento. Tenemos la estrategia número 2, aplicar la capacidad visual y reducir fijaciones. ¿Qué significa esta estrategia? Que como buenos lectores o para incrementar la velocidad lectora necesitamos ampliar el campo visual. ¿Qué es el campo visual? Cuando estamos leyendo un párrafo, es necesario que nuestra vista vaya adelantada en otras palabras o en las palabras o frases o líneas o hasta, si es posible, párrafos subsiguientes. Y esto nos ayuda a tener el panorama sobre la lectura o las próximas palabras que vamos a leer dentro de un texto. Entonces, desarrollar el campo visual va conectado a nuestra agilidad mental, nuestra capacidad de concentración en lo que estamos leyendo. No podemos ampliar el campo visual mientras tengamos distracciones. No podemos desarrollar agilidad mental mientras estamos desconcentrados de la información o del objetivo que tiene nuestra lectura. Y por último, pues para desarrollar el campo visual necesitamos tener un enfoque completamente del texto que estamos leyendo. La tercera estrategia, lee solo las palabras claves. Esto es fundamental y cuando leemos las palabras claves, las frases claves o los párrafos claves dentro de un texto, nos lleva a un nivel mucho más alto de comprensión, de síntesis y de resumen de un texto. Generalmente en nuestra práctica docente, en nuestra práctica educativa, desarrollamos el resumen de documentos, pero resumir va más allá de que leemos y analizamos.
Por ejemplo, nos presentan un libro de 200 páginas y nos dicen, en una hoja, en una sola hoja, presentamos el resumen. En velocidad lectora significa que leemos que esa hoja de resumen contiene todas las palabras, todos los párrafos de las 200 páginas. Pero es un nivel alto de comprensión lectora y es importante. Cuando solo leemos las palabras claves o hasta con el título de nuestra lectura, podemos decir que ya leímos todo el documento. Pero esto necesita desarrollar mucha capacidad de análisis, mucha capacidad de comprensión lectora, mucha capacidad de síntesis y resumen de los documentos. La estrategia número 4, no releer. Releer significa volver a repetir. Cuando estamos leyendo o queremos incrementar velocidad lectora, tendemos a cometer errores en la pronunciación, en la entonación de algunas palabras. Sin embargo, se convierte en un obstáculo o una barrera cuando volvemos a repetir la palabra. Y esto no nos favorece mejorar nuestra velocidad lectora. Pero releer dentro del contexto de la velocidad lectora significa falta de concentración, inseguridad, la falta de preparación. Recordemos que cuando vamos a leer un documento necesitamos preparación, necesitamos concentración, necesitamos estar seguros con la pronunciación correcta de cada una de las palabras o la hilación de ideas que representa el texto que estamos leyendo. Y por último, tenemos la quinta estrategia. Aprende palabras nuevas todos los días. Esto es fundamental. Muchas veces no leemos rápido porque nos encontramos con palabras desconocidas dentro del texto que estamos leyendo. Y es donde nos detenemos, tendemos a llegar a una lentitud en nuestra lectura. ¿Qué significa esto entonces? Que aprender palabras nuevas todos los días mejora nuestro léxico, mejora el conocimiento, nuestro conocimiento en relación a las palabras, una riqueza de vocabulario. Y el uso del diccionario nos ayuda muchísimo para que cuando leamos cualquier documento, pues inmediatamente el cerebro va a asimilar las palabras que están dentro del texto. Bien, tenemos entonces 5 estrategias para incrementar la velocidad lectora. Controlar la voz interior, desarrollar el campo visual, leer las palabras claves, no leer y aprender palabras nuevas todos los días.